vamos a dar inicio a nuestro análisis de este 2 de octubre del año 2013. Creo que un tema que se vuelve obligatorio en esta fecha es el tema del 2 de octubre de 1968, porque sin duda en torno a este acontecimiento se han tejido innumerables hipótesis que pretenden cada una de ellas explicar primero el movimiento del 68 y luego las consecuencias del mismo. Hay toda una mitología surgida a raíz de la publicación de algunos textos que fueron los primeros que abordaron los acontecimientos y los manejaron de forma muy arbitraria, presentando un escenario político que distaba mucho de ser el de la realidad. Hay que principiar señalando que el movimiento del 68 es un movimiento fundamentalmente europeo, que la explosión, la detonación de los acontecimientos en Francia generó una secuela de movimientos que ocurrieron, unos en Europa, otros en el mundo asiático y un buen número en los Estados Unidos y en la América Latina. Y todo esto parecía ser la génesis, parecía ser el origen del movimiento estudiantil de México de 1968. Creo que valdría la pena distinguir un movimiento de otro. La primavera violenta de París, el mayo del 68, en el que los estudiantes de la Sorbona arrancaron los adoquines para crear una barricada y enfrentarse a la policía. Creo que este acontecimiento tiene su punto de partida en dos hechos relevantes. Primero, la revuelta de los estudiantes en Alemania en el año de 1967, la revuelta de la Pascua de 1967, en donde se dio un choque entre los estudiantes y la policía a raíz de la visita a Alemania del Shah de Irán, quien llegó invitado por el gobierno, fue a un salón, a una gran recepción que se estaba preparando en su favor, y ahí los estudiantes comenzaron a gritar y a corear lemas como Shah, Shah, charlatán, en contra de el Shah de Irán. Y cuando uno de los policías, muy nervioso porque la violencia se estaba acrecentando entre los estudiantes y comenzaban a llover algunas piedras, quiso disparar su pistola al aire para dispersar a los manifestantes. En el momento de sacar el arma, ésta se atora con la funda de la misma y el policía, muy nervioso, jala del gatillo, se suelta el disparo y el disparo pega en el piso y sale directo a la frente de un estudiante, Benno Ohnesorg, que era la primera vez que participaba en una manifestación. Tenía 18 años, no estaba afiliado a ningún partido, no tenía manifestaciones de compromiso
con nadie en este terreno de lo político-ideológico, y la respuesta, la reacción de la sociedad será de reprobación a los policías, y esto enciende los ánimos estudiantiles que finalmente desembocan en Alemania en una lucha feroz en las calles, en donde resultan detenidos dirigentes de los estudiantes de Alemania Oriental, entre ellos Rudi Dutschke. Es uno de los estudiantes que había salido de la Universidad de los Comunistas en Berlín y se había pasado a la Universidad Libre de Berlín, es uno de los principales dirigentes. Está la figura de Daniel Cohn-Bendit, que desde entonces hasta el momento presente ha jugado en la línea del anarquismo. Él es un representante de la corriente anarquista, y varios otros dirigentes que aparecieron en el movimiento alemán y que para mayo de 1968 se encontraban viviendo en París, le darán, digamos, el eslabón que unió el movimiento de Alemania con el movimiento de Francia. El segundo factor, decíamos, son dos los que contribuyen a desencadenar el movimiento en Francia. El segundo factor es la presencia en París de las delegaciones de Estados Unidos y Vietnam para comenzar a negociar la paz en Vietnam y la desaparición de la lucha armada en ese territorio que hasta ese momento había respaldado Estados Unidos. ¿Qué ocurrió en el mayo de 1968 en París? Desde luego, no hay una participación de los grupos comunistas. De hecho, los grupos comunistas presentarán toda una serie de rechazos a las primeras manifestaciones estudiantiles, acusando a estas de representar a la pequeña burguesía y de no estar encaminadas las manifestaciones a defender los principios de la revolución. Sin embargo, más adelante habrá algunos dirigentes de la línea socialista implicados en el movimiento, pero mucho más de la línea socialdemócrata que de la línea del Partido Comunista. Los estudiantes incluso reclamarán públicamente al Partido Comunista su alejamiento del escenario estudiantil y sus críticas y descalificaciones que provocaban particularmente en ciertos sectores que tradicionalmente apoyan los movimientos populares. Estos estaban totalmente retenidos porque las críticas de los comunistas les hacían suponer muchas otras realidades dentro de la juventud que se estaba allí manifestando. En el fondo lo que había era una enorme inconformidad de muchas cosas que en la mayoría de los casos tenía que ver poco con la universidad. Eran más bien reclamos juveniles que se identificaron con las instituciones porque los medios de comunicación imaginaron o crearon esta perspectiva, y eso llevó a que la sociedad, primero en Francia y luego la sociedad mundial, supusiera que las razones de los estudiantes eran razones ligadas a la universidad. Yo recuerdo que después del movimiento de 1968, el entonces presidente de la Coparmex, Guajardo Suárez, organizó un encuentro internacional en la Ciudad de México al que invitó a numerosas personalidades del mundo europeo para que expusieran sus puntos de vista sobre la rebelión estudiantil. Y recuerdo muy bien al representante de Francia, que era uno de los
seguidores de la línea de Charles de Gaulle, y entonces él decía que un punto que le parecía importante para que en América tuviéramos una idea de qué había pasado en París era el señalar que la protesta no había sido sobre cuestiones universitarias más que en fechas posteriores al lanzamiento de este movimiento, que al principio eran una serie de reclamaciones sobre censuras y sobre toda una serie de reclamos de una sociedad juvenil que estaba fuertemente influida por las corrientes que estaban imperando en ese momento en el orden estético musical y que le daban, digamos, el entorno a los acontecimientos de estas protestas. Más adelante, desde luego, particularmente la gente de la Sorbona aprovechará para lanzar allí toda una reclamación respecto sobre todo de los pocos espacios o nulos espacios que había para carreras como filosofía, sociología y psicología, que por otro lado estaban sobrepobladas en las universidades francesas, con jóvenes que al egresar de las instituciones se encontraban con un escenario que estaba muy lejos de resultarles favorable. El movimiento en Francia se vuelve un movimiento de confrontación con la policía. La policía, de manera poco sensata, utilizó recursos de represión muy violentos desde el primer momento, y esto fue agravando el problema en lugar de irlo a resolver. El escenario del mundo en aquel momento era el presagio de un cambio profundo que se venía y que, aunque las personas no acababan de atinar a definirlo, estaban arrastrados por las inercias que este cambio estaban generando dentro de la propia comunidad. Y la ruptura de los paradigmas que estaba dando en la juventud, a mí me parece que es muy digno de ser tomado en cuenta, porque más allá de lo que uno pudiera imaginar, la sociedad en ese momento, a través sobre todo de ciertas corrientes estético-musicales, estaba planteando en los principios de la rebelión y al mismo tiempo estaba mandando señales de cuál era el fondo de la protesta. Aquí no había en ese momento cuestiones ideológicas que estuvieran actuando como el motor de los acontecimientos. Por el contrario, los problemas eran sociales, eran problemas, algunos de ellos culturales, y era sobre todo esta situación de una generación que sin saberlo se encontraba al borde de un cambio que iba a ser un cambio de una gran profundidad. Algunos en aquellos momentos, dentro de esta corriente del milenarismo, apuntaron a que se trataba del fin del mundo y a que lo que estaba ocurriendo no tenía orígenes naturales, sino preternaturales. Esta versión de las cosas también tenía su cierta percepción de que algo estaba cambiando. No era el fin del mundo, evidentemente no era el fin del mundo, pero sí era el fin de un mundo. El mundo de la modernidad llegaba a su etapa final. Era la cresta de la ola y a partir de ese momento la modernidad comenzaría a caer de forma estrepitosa. En las universidades europeas lo que estaba pasando en París
sirvió de estímulo para desencadenar, por razones muy diferentes a la francesa, movimientos estudiantiles de protesta. Esto ocurrió en España, esto ocurrió en Inglaterra y esto ocurrió en Italia. Se provocaron situaciones de enfrentamientos, surgieron las pandillas en el mundo europeo y en un libro extraordinario escrito por André Tull que se llama La última lluvia, el autor hace una investigación muy a fondo de las manifestaciones de estos grupos juveniles que actuaban en forma de pandillas y descubre que en una buena parte de ellos, en Francia, en Inglaterra, en Italia, en Alemania, estos grupos eran portadores de un mensaje de protesta de muchos mayores alcances de lo que la sociedad estaba imaginando. Será con posterioridad que los seguidores de Herbert Marcuse y su teoría de la brecha generacional aparezcan en el escenario presentando argumentos que este filósofo utilizaba precisamente para señalar la frontera de las generaciones, que no tenía que ver necesariamente con la edad, tenía que ver con la actitud frente a las categorías. Y mientras categorías y paradigmas de la modernidad eran aceptados por personas de edad y por jóvenes, otras personas de edad y otros jóvenes se daban cuenta de que esto se estaba rompiendo y de que era necesario comenzar a buscar nuevas alternativas. Recuerdo una entrevista muy difundida en aquellos tiempos, en los meses de la revuelta estudiantil en Francia, entrevista hecha a un ingeniero sobre las alternativas de la política francesa. Y este hombre, en una revista que se llamaba Tecnocracia, hacía una reflexión sobre una juventud que no entendía, no comprendía los nuevos signos de los tiempos que se estaban presentando y que estaban marcados precisamente por las teorías de la comunicación y estaban precedidos del lanzamiento de lo que hoy llamamos el neoliberalismo económico. Estas situaciones que se presentan en Francia, en España tienen una tónica bastante más agresiva contra la figura del gobernante, de Francisco Franco, y la represión será igualmente violenta en cada uno de los lugares en donde se fue presentando. En los Estados Unidos el movimiento prendió en la Universidad de Columbia con una gran fuerza y en la Universidad de Berkeley fueron dos de los centros más localizados de esta presencia, en donde se dio el caso de que algunos maestros también se sumaron a la protesta, porque al igual que en Francia y en otros países europeos, las protestas, si bien cierto eran juveniles, también había adultos que se daban cuenta de lo que estaba pasando y presentaban ahí sus puntos de cuestionamiento. La convocatoria de los estudiantes se hacía en París a través de pintar las paredes de la universidad, dejando ahí citas y dejando ahí los mensajes para que los estudiantes se nuclearan en torno al acontecimiento. Dentro de las innumerables frases que se pintaron en las paredes, algunas de ellas en cierta forma estaban representando
o estaban anunciando el pensamiento de los grupos anarquistas, que eran uno de los grupos más significativos en este entorno. Fenómeno que, entre otras cosas, a mí me hace pensar en las manifestaciones que estamos viviendo en la Ciudad de México, en donde también los anarquistas son los que toman la punta y son los que se lanzan a la confrontación, dejando que después el resto del contingente universitario cargue con las consecuencias de la provocación a la policía. Esto ya se veía en la primavera de mayo del 68 en París, y los jóvenes estudiantes de la línea anarquista tomaron como lema una frase del libro de Hermann Hesse, El lobo estepario, en donde el personaje dice de manera dogmática: para nacer hay que destruir un mundo. Es decir, la única manera de hacer un cambio en la sociedad es destruyendo todo lo que existe, sobre el principio anarquista que, destruido el establishment vigente, lo que venga después será mejor. ¿Qué va a venir después? No saben, pero aseguran que será mejor, con una especie de ilusión utopista de pensar que sobre la destrucción se va a construir la felicidad de la sociedad. Este reclamo de los jóvenes anarquistas vendrá complementado de un cuestionamiento muy serio a la autoridad, un cuestionamiento muy serio a los principios de orden dentro de la comunidad, y por otro lado, la invitación a los jóvenes a formar parte de una nueva cultura que, especialmente en los Estados Unidos, se proyectó en el llamado movimiento de los hippies, un movimiento que tuvo unos alcances y una proyección que pasa mucho más allá de los datos de un movimiento folclórico, como algunos lo quisieron ver. Hay varios estudios sociológicos hechos por personas especializadas en el tema que resultan muy ilustrativos sobre los alcances del movimiento hippie, que fue una expresión a través de la cual la juventud norteamericana rechazó participar en la guerra de Vietnam. Se quemaron las cartillas de servicio militar, se destruyeron archivos, hubo enfrentamientos, y en medio de todas estas trifulcas apareció muy fuerte el movimiento de la liberación femenina, representado en aquella época por Betty Friedan. Betty Friedan era una egresada de la universidad que se manifestó como una activista del tema del feminismo, y que en aquella época, yo me acuerdo, yo la veía algo así como la representación del radicalismo más extremo. Hace 2 años que hicimos un encuentro aquí sobre feminismo y género, queríamos invitar a Betty Friedan. No tuvimos los medios para localizarla, pero nos enteramos de que en el actual movimiento feminista norteamericano, Betty Friedan está considerada una pequeña burguesa que no representa la liberación femenina. Y a mí me parecía exagerada allá en 1968. No cabe duda que los tiempos van cambiando más rápido de lo que uno se imagina. El movimiento estudiantil se propaga desde los Estados Unidos a Sudamérica, y en Sudamérica particularmente sacude el Brasil, el país que más fuertemente resintió la presencia de
el movimiento estudiantil es Brasil. Y después de Brasil, indiscutiblemente México. Pero las razones por las que se desencadena el movimiento en México presentan grandes diferencias con las razones por las que se había presentado este mismo movimiento en otros lugares del mundo. Aquí no hay un rechazo al Shah de Irán, aquí no hay una delegación de Vietnam que venga a buscar la paz y una delegación norteamericana a la que se acusa de haber desencadenado la guerra. Aquí no hay los problemas de la dictadura de un militar durante tanto tiempo como en España. Aquí no existe como un elemento fuerte el racismo en contra de los afroamericanos que generará en los Estados Unidos, entre otras cosas, las enormes manifestaciones de apoyo a Martin Luther King. Nosotros no teníamos ninguno de esos elementos como factores que lanzaran a los jóvenes. El movimiento estudiantil mexicano es la suma de una serie de manifestaciones, de grupos, estrategias, modos de pensar distintos que se conjugaron, se animaron y se lanzaron unos a otros a posturas cada vez más agresivas, sin que se pudiera por parte de los jóvenes darle una orientación de reclamo particular. Si nosotros leemos las octavillas que se repartían con las exigencias del Consejo Nacional de Huelga, pues el Consejo Nacional de Huelga quería la desaparición de los granaderos, la destitución de los jefes policíacos, el encarcelamiento de los represores, es decir, nada que fuera una causa universitaria fuera del conflicto. Es decir, en el conflicto tenía su razón que pidieran o no la caída del jefe de la policía o la desaparición del cuerpo de granaderos, pues porque estaban peleando contra él. Pero si quitamos eso, la sociedad estudiantil no parecía tener un argumento propio respecto del tema de la rebelión para protestar. La interferencia en una manifestación que va a protestar por una agresión contra una preparatoria, la interferencia con la manifestación que va a aplaudir el alzamiento militar de los castristas en la isla de Cuba, que se juntan, esta y otras acciones en donde se comenzaron a conjuntar grupos que estaban interesados en manifestar su desacuerdo, de repente potenciaron lo que estaba sucediendo y para acabar de completar el cuadro, la actuación de los granaderos en la Ciudad de México no fue la de un cuerpo que trata de mantener el orden, sino fue la de un cuerpo que llega a la represión y a la represión con toda la fuerza posible. Todavía hoy es motivo de discusiones si la puerta de San Ildefonso fue tirada con un bazooka o no. Todavía hoy esto es parte de la mitología que se cierne en torno al movimiento del 68, pero el hecho de que en el primer momento en el que se produjo un enfrentamiento hubiera aparecido el ejército, lo cual resulta a todas luces una decisión exagerada, es parte también de este escenario del que estamos hablando, que es diferente del de otros países. El punto de identificación con el resto de los movimientos estudiantiles es que la izquierda no maneja el movimiento estudiantil.
que el movimiento estudiantil tiene en un principio sus propias luces y será más adelante cuando los comunistas, dándose cuenta de la fuerza que está cobrando el movimiento, aleccionados por Leopoldo Sea, inicien esta toma de dirigencias con el propósito de darle un sentido ideológico al movimiento. Pero si nosotros vamos uniendo los hilos de los acontecimientos, nos vamos dando cuenta de que todo esto proviene de un plan que se percibe elaborado en los niveles importantes del gobierno, que en ese momento estaban chocando entre sí porque se estaba planteando la sucesión de Gustavo Díaz Ordaz. El gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, dentro del imaginario popular, es el gobierno más represivo que ha existido en la historia del siglo XX en nuestro país. En el fondo, la afirmación se queda con pocos argumentos cuando se conoce cómo operó el mecanismo de decisión del presidente y cómo operaron los mecanismos de decisión de algunos secretarios, entre otros Luis Echeverría, que fue sin duda el que tuvo más a la mano los argumentos para radicalizar estas posiciones que se estaban presentando dentro del conflicto de las universidades. El escenario del 68 estaba marcado a nivel internacional por el cambio decíamos, de la música. Se había pasado de la balada al rock. Ahora de repente la música country era hecha a un lado, la música de balada quedaba olvidada y el rock entró con una enorme fuerza, y con el rock aparecieron los grupos musicales que de alguna manera eran emblemáticos de esta juventud que se encontraba en estado de protesta. Los Beatles, que son tal vez el modelo universal con el contenido de sus canciones, los Rolling Stones, pero también los grupos que comenzaron a presentarse en la sociedad mexicana reflejaban esta visión de la juventud. He tenido la oportunidad de escuchar algunos de los discos. Mi hermano era muy fanático de esta música y dejó algunos acetatos. La otra vez tuve la oportunidad de oírlos. ¿Qué musicalización más triste y más pobre después cuando uno escucha los conjuntos musicales ahora? Hay una diferencia abismal entre lo que hoy tienen los grupos y lo que tenían entonces. Sonaba así como charanga la música. Este cantante de color que acaba de morir, que era Johnny Laboriel, fue compañero de mi hermano en el colegio, en el Benavente, estudió en el Benavente, y le regaló un disco, donde cantaba él con un grupo. Lo escucha uno y verdaderamente es escuchar el pasado, ¿no? Hay las referencias que uno tiene de la musicalización de ahora contrastan tremendamente con aquella época, pero sin embargo esta música arrastraba a los jóvenes, esta música motivaba a los jóvenes. La rebelión de los jóvenes se volvió un problema nacional cuando los medios de comunicación le dieron una dimensión extraordinaria a lo que pasaba en la capital y comenzaron a producirse en la capital incendios de autobuses, comenzaron a producirse ruptura de vidrios en algunos comercios, y la manifestación casi cotidiana, casi todos los días, en una presencia
intensiva, todo eso enervó a la sociedad, que lo que quería es que se parara el movimiento sin buscarle mayores interpretaciones. Cuando el 2 de octubre, hoy estamos celebrando ese acontecimiento, cuando el 2 de octubre la dirigencia del Consejo Nacional de Huelga invita a los jóvenes a manifestarse en la Plaza de las Tres Culturas y se presenta el ejército, se inicia toda una serie de acontecimientos que todavía hoy, a pesar de muchos trabajos de investigación que se han hecho y que nos dan un poco más de luz sobre lo que pasó, todavía hoy tiene sus puntos oscuros. Todavía hoy hay mucha gente que se resiste a aceptar que el presidente Díaz Ordaz, ese hombre autoritario, ese hombre de mano dura que todos conocíamos, a la hora de la verdad no fue tan autoritario ni tan de mano dura, y fueron otros los que asumieron primero la dirección de la represión y luego dieron directrices que incluso ese mismo día tienen toda una serie de contradicciones. El movimiento de 1968, que parecía ir subiendo en intensidad y en desafío, en un enfrentamiento en la Plaza de las Tres Culturas, se terminó de hoy para mañana, en uno de los acontecimientos más extraños y más difíciles de explicar de todo lo que ocurrió en aquel periodo. ¿Cómo fue posible que el movimiento estudiantil, que había venido levantando a los jóvenes durante tantísimo tiempo, que había venido dándole a los jóvenes un aliento para salir adelante, que los enfrentamientos con la policía y los detenidos de todos los días parecían que lejos de frenar el movimiento estudiantil lo hacían más grande? ¿Qué fue lo que pasó? Que ese día todo se apagó. Leyendo a Marcelino Perelló Valls, que era el dirigente del Consejo Nacional de Huelga, uno se queda desconcertado. Dice Marcelino Perelló Valls: yo fui a la universidad con la interrogante de si encontraría las masas listas para la revolución o encontraría que el movimiento se había terminado. Dice, y para mi sorpresa se terminó. Marcelino Perelló Valls quedará como una de las figuras emblemáticas de este movimiento. Nunca ha tenido persecución, nunca ha sido responsabilizado de nada, a pesar de haber sido el presidente del Consejo Nacional de Huelga. Otros fueron a dar a la cárcel, otros de los dirigentes. Hay personas con un historial turbio, Sócrates Campos Lemus, que acaba siendo un agente del gobierno infiltrado entre los estudiantes, y no solamente él, sino varios más que tienen un juego extraño en el que al final, cuando uno revisa el movimiento estudiantil de 1968 en México, pareciera que la única personalidad beneficiada cuando termina el movimiento, pues es el que estaba luchando por la presidencia, la candidatura, Luis Echeverría, que sale de ahí proyectado como la figura que va a ganar políticamente. Extraño porque en un país como el nuestro, donde la Secretaría de Gobernación es la encargada del manejo de los aparatos policíacos, pues la persona más referenciada con ellos pues era el secretario de Gobernación, era quien debería haber estado en las mantas que llevaban los estudiantes reclamando las actitudes violentas del gobierno, y sin embargo no es él
el secretario de Gobernación quien acumula las descalificaciones, sino el presidente de la República. Del presidente de la República se hacen imágenes en donde su cara se transformaba en la imagen de un gorila, y con estas imágenes marchaban los estudiantes todos los días. Nunca hubo porras contra Echeverría, nunca hubo gritos contra el secretario de Gobernación, todo era contra el presidente. Porque el presidente, en lo que se conoce de la historia política, no estaba de acuerdo con que el próximo presidente del país fuera su secretario de Gobernación, sino que él tenía otros planes pensados. El conflicto termina, el presidente Gustavo Díaz Ordaz recibe la rechifla más terrible de toda la historia al inaugurar los Juegos Olímpicos el 12 de octubre. Eso es algo que yo no podré olvidar. Era un rechazo total, curiosamente, a una figura que un año antes era enormemente popular. Un año antes era el personaje considerado como el ideal para gobernar por los empresarios, por los diferentes sectores sociales, por los universitarios. En el lapso de unos cuantos meses, de julio a octubre, se había desgastado tanto la figura presidencial que a partir de ese momento pues quedó borrado de la lista de los personajes populares en el país. Luis Echeverría asumiría el puesto y todo mundo se quedaría con la versión que manejó la Secretaría de Gobernación, en el sentido de que los comunistas, manejados desde afuera por la Unión Soviética, habían intentado dar un golpe de Estado. Todavía el presidente Díaz Ordaz invitará a varios grupos y a varias personalidades a dialogar con él y les dirá que el país estuvo a punto de caer en una acción de los grupos comunistas, cosa que es absolutamente falsa, pero que para la sociedad mexicana en ese momento, en plena Guerra Fría, cuando las tensiones internacionales se habían multiplicado después del asunto de los cohetes, de los misiles en la isla de Cuba, todo eso había provocado toda una reacción de la comunidad. Esto es sin duda una de las interrogantes más grandes que se sigue planteando sobre el movimiento del 68. Al final de cuentas, el único personaje que resultó beneficiado fue Luis Echeverría, y Luis Echeverría llegó a presidente. Y siendo presidente abrió lo que se llamaba la brecha democrática, a partir de la cual algunos de los dirigentes del 68 se incorporaron a la estructura del establishment, al sistema político en este país. La versión que el gobierno maneja desde entonces, el mito creado por el gobierno es: estuvimos a punto de caer en manos de los comunistas que estaban planeando adueñarse del país. La otra es la versión de la izquierda: nosotros jugamos las cartas de la defensa de la libertad y de la democracia, y nosotros de alguna manera hicimos posible el que la democracia comenzara a abrirse paso en este país. Esas han sido las dos interpretaciones que por años yo he oído, he leído, he escuchado, y que en el terreno de las pruebas no tienen cómo soportarse. El impacto del movimiento del 68, que todos aseguran causó inmediatamente consecuencias,
Va a pasar mucho tiempo antes de que estas llamadas consecuencias aparezcan. Que el movimiento del 68 no tuvo nada que ver sería también exagerado decirlo. Yo creo que algo se movió en la conciencia de algunas personas durante los acontecimientos del 68, esto no me cabe la menor duda, pero que el movimiento estudiantil nunca utilizó los argumentos de defensa de la democracia. Ahí está la colección de desplegados, publicada en Editorial Era en 2 tomos, en donde uno puede leer uno por uno todos los desplegados que aparecieron, y salvo por ahí alguna excepción en donde se toca el tema de la democracia de manera marginal, el resto de las protestas es por la brutalidad policíaca, por la actitud de cerrazón del gobierno a no tener la aceptación de una mesa de diálogo, etcétera, etcétera, pero la democracia no es el tema que preocupa. La revista Siempre, que era en aquella época una revista, junto con la revista Política, de enorme influencia dentro de la sociedad y particularmente en la izquierda mexicana, en uno de los últimos números del año de 1968, publica un artículo titulado ¿Qué te perdiste si no estuviste en México en el 68? Y el escritor, el periodista, dice: lo primero que te perdiste fue el estreno de Esta tarde vi llover de Manzanero. Es decir, para una revista tan importante como la revista Siempre, que era una revista que marcaba de alguna forma el rumbo de ciertos sectores de la izquierda intelectual, el decir que lo importante había sido Manzanero y no el movimiento del 68, algo estaba mandando allí de mensaje. Cuando Guajardo Suárez hace este foro internacional, vino a este foro el presidente internacional de las Juventudes Socialdemócratas, Dieter Koniecki, un muchacho brillante, un hombre que hablaba 7 idiomas. El fulano era un hombre muy preparado, muy conocedor. Yo tuve oportunidad de conversar con él varias veces, de hecho me vino a ver aquí a Puebla, y él me dijo: yo hice una encuesta, y en esa encuesta lo que pude ver es que el movimiento del 68 solo caló dentro de las instituciones de estudiantes, en la sociedad no penetró. Dice, y esto es muy importante porque los jóvenes me siguen insistiendo en que el movimiento ha calado en la sociedad. Yo pienso que el movimiento algo sí dejó, pero no fue la causa eficiente de muchas transformaciones que vinieron después, que proceden de ángulos distintos de los que movieron a estos estudiantes a los que estamos haciendo referencia. La mayor preocupación que sigue existiendo es sobre la responsabilidad de los acontecimientos del 2 de octubre, por eso el 2 de octubre está más señalado que cualquier otra fecha en este sentido, y creo que ahí sigue habiendo toda una serie de incertidumbres, porque de lo que hay pruebas es de que al menos había 2 líneas de mando, al menos había 2 grupos que actuaban, todos del gobierno, y uno no sabe exactamente quién obedecía a quién o quién desobedecía a quién, pero ellos fueron los que al final crearon esta balacera en la que los muertos de parte de los estudiantes y de los militares, pues aún no han sido plenamente identificados y reivindicados, para que se aclare de una vez que aquí no hubo genocidio, sino hubo una represión mal manejada, con consecuencias que desafortunadamente fueron letales para algunos.
Hoy muchos desfilarán en la Ciudad de México gritando el 2 de octubre no se olvida, pero la verdad es que ya lo olvidaron hace largo tiempo. Es solamente un eslogan publicitario, pero en el fondo lo que fue el movimiento del 68 ha sido hecho totalmente de lado y hoy seguimos sin tener respuesta de muchas de las interrogantes de esa época. Para comenzar, el propio gobierno nunca ha fijado claramente su posición ante los acontecimientos y la acusación a Luis Echeverría de haber desencadenado un genocidio, pues me parece que finalmente no pudo ser aprobada porque 40 y tantos estudiantes, que son muchas vidas humanas, pero no un genocidio, pues no dieron oportunidad a que se configurara el delito. Seguiremos, yo creo que durante algunos años todavía con los gritos y con los reclamos en el plano meramente teórico-emocional, pero en el orden de la investigación histórica me parece que todavía hacen falta muchas pruebas para tratar de encontrar cuál fue el hilo conductor de la mayoría de los acontecimientos de este año de 1968. Si les parece, lo dejamos ahí, continuaremos con nuestro análisis la semana próxima.